Bien, pues vamos a compartir la palabra. Y cuando hablamos del camino de la bendición o el camino de la promesa, es muy importante que recordemos que el Señor Jesucristo mismo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que Jesús, siendo el camino, en el camino está la verdad, en el camino está la vida. Y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a ver una porción de la Escritura muy interesante que viene en Salmo 78, 41. Salmo 78, 41 está hablando particularmente del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue sacado con mano poderosa de Egipto. El pueblo de Israel fue sacado fuerte, vigoroso, lleno de oro y plata, y fue sacado de Egipto porque Dios tenía una tierra de promesa. De hecho, la Biblia define esa tierra como una tierra donde fluía leche y miel. Pero no sé si usted recuerda que de Egipto a que tomaran la tierra prometida era un viaje directo en donde ellos podían incursionar, es decir, transcurrir el tiempo necesario para llegar a ese lugar y después tomar ese lugar por el poder de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y entonces poder apropiarse de todo lo que esta tierra tenía de bendición que Dios había preparado o que estaba declarándoles que esa tierra era para ellos. Sin embargo, recordamos que el pueblo, por su incredulidad, tuvo que pagar alrededor de 40 años en el desierto hasta que esa generación incrédula, esa generación que le dio la espalda al Señor, esa generación que murmuraba, esa generación que no entendió la obra de Dios porque no conocían a Dios, hasta que esa generación murió, una nueva generación fue la que tomó la tierra prometida. Pero mire cómo dice el Salmo 18, 41, perdón, Salmo 78, 41. Dice así: y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. Y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. Y lo que queremos ver en estos momentos es que tú y yo, por causa de nuestra incredulidad, por nuestra negligencia, por nuestro entendimiento incorrecto, o por algunas otras cosas que vamos a definir adelante, podemos limitar a Dios de tal manera que aunque Dios ya nos bendijo con toda bendición, que aunque Dios ya nos concedió las cosas necesarias para reinar en vida, tú y yo, por causa de nuestra incredulidad, nuestra negligencia, por entender incorrectamente y otras cosas más, podemos limitar que el poder de Dios se manifieste y se mueva a través de nosotros. Tú y yo podemos limitar de tal manera a Dios que no podamos apropiarnos de lo que ya nos fue concedido por gracia, de lo que ya es nuestro. Lo más frustrante, lo más triste, si lo pudiéramos poner en estos términos, sería tener toda la bendición de parte de Dios, diseñada y escogida, lo mejor de Dios para ti y para mí, y que no lo podamos disfrutar, que no nos podamos apropiar de ello. Así es que es muy importante que podamos entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo primero que queremos ver es Efesios 3:21.
Efesios 3:21 tiene algo muy interesante, porque dice la Escritura, Efesios 3:21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Según el poder que obra en nosotros. Dios nos dio su Espíritu para darnos a conocer lo que nos ha sido concedido. Dios nos dio su Espíritu para ser guiados por su Espíritu. Dios nos dio su Espíritu, el Espíritu de Cristo, para que nos sean reveladas todas las promesas que ya tenemos en Cristo. Dios nos dio el Espíritu de Cristo para ser uno en nosotros y para que nosotros podamos caminar en su ayuda, reconociéndole en todo momento y en todo tiempo según la palabra de Cristo. Pero hay un poder que Dios nos ha dado que proviene del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el poder de Dios operando en nosotros o disponible para operar. Pero recuerda que el poder de Dios opera si tú no limitas a Dios. Y si tú limitas a Dios en tu manera de pensar porque entiendes incorrectamente, porque hay incredulidad o porque no conoces las cosas que te han sido concedidas o porque no sabes cómo conducirte en el poder de Dios, entonces tú vas a limitar a Dios y el poder de Dios no va a poder manifestarse en tu vida. Así es que Dios se manifiesta de una manera gloriosa y maravillosa a través de su poder, a través de ti, no sin ti, sino a través de ti. Recuerda, tú y yo sin Dios no somos nada, pero Dios no se manifiesta ni opera su poder si no es a través de ti. Pero si tú limitas a Dios, pero si no te ejercitas en la fe y no te ejercitas en el poder de Dios y no permaneces en la palabra y no tienes el conocimiento, que ahorita vamos a ver con detalle cómo es que Dios quiere que perseveremos para que el poder de Dios se manifieste. Entonces, si no nos ejercitamos en el poder, en la fe, en la palabra, entonces no vamos a poder ver manifiesta la bendición de Dios en nuestras vidas. Mira cómo dice la Escritura ahora en 2 de Pedro, capítulo 1. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1. Dice a partir del versículo 3, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Y cuando nos dice que nos ha concedido todo, es muy importante que entendamos dos cosas. Todo gira alrededor de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Y el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo manifestándose de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Bien, dice entonces, nos ha sido dado, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Cuando hablamos de la piedad, hablamos particularmente de servir al Señor, de predicar el Evangelio, de completar la obra que Él nos llamó a hacer, de reinar en esta vida, predicando la palabra, predicando el Evangelio, todo lo que tiene que ver con servir a Dios, con cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas respecto a la predicación del Evangelio, permanecer en la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de la vida, podríamos decir que hablamos en tres áreas generales: en el área económica, en el área de la salud y en el área de las relaciones. Las cuestiones de la vida, en nuestras relaciones, las cuestiones de la vida,
en nuestra salud, las cuestiones de la vida en cuanto a la prosperidad o la economía. Aunque estas tres cosas también pueden manifestarse en el ministerio, es decir, en servir a Dios, porque en nuestras relaciones como hermanos, en orar por la sanidad de otros, en sembrar y cosechar para el ministerio, para el evangelio. Pero dice la Escritura que todo nos ha sido dado por el divino poder de Dios, todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, mediante el conocimiento de Dios, mediante el conocimiento del Padre, a través de Jesús, mediante el conocimiento del Espíritu y cómo el Espíritu se mueve en nuestras vidas a través de Jesús y del diseño y el propósito de Dios a nuestras vidas o para nuestras vidas a través de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta de la palabra de Cristo. A través de conocer al Padre, a través de conocerlo a través de Jesucristo nuestro Señor, a través de conocerlo a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado, el Espíritu de Cristo que mora ya en nosotros. Esto es muy importante porque si no tenemos intimidad, entonces no vamos a tener confianza y nosotros no podemos movernos en el poder y en la seguridad si no tenemos la confianza en el Señor. Si no descansamos plena y completamente en Él, no podemos ser exitosos en nuestra vida. Y para poder confiar completamente en Él, o para poder estar seguros en Él, necesitamos confiar en Él. Y para poder confiar en Él, necesitamos tener comunión con Él y conocerle a Él a través de su palabra, a través de meditar, escudriñar, a través de tener una relación con el Señor en oración, en acciones de gracias, en alabanza y adoración, en el conocimiento, en el entendimiento de su palabra. Pero fíjate cómo dice después, y aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces la pregunta es, ¿estoy siendo participante de la naturaleza divina de Dios? En el ministerio, en lo que Dios me llamó a hacer, ¿estoy siendo participante de la naturaleza de Dios? En la vida, en mis relaciones con los demás, ¿estoy siendo participante de la naturaleza de Dios? ¿Se está manifestando de una manera gloriosa Jesús a través de mi vida? En mi cuerpo, en mi salud, en mi bienestar, en mi alma, ¿estoy manifestando la naturaleza divina de Dios? ¿Estoy manifestando la naturaleza divina de Dios en mi salud, en mi bienestar, en la prosperidad, en la economía? ¿Estoy manifestando la naturaleza divina de Dios? En apropiarme de cada una de las promesas. Recuerda, las promesas no podemos tomarlas si no conocemos de ellas, si no tenemos entendimiento, conocimiento de que nos ha sido concedido. Tenemos al Espíritu de Dios y la palabra para saber todo lo que nos ha sido concedido. Como muchos que ignoran que la salud es parte de la obra redentora de Jesús, así como la salvación, que el perdón es parte de la obra redentora de Jesús en el Calvario, es una bendición. Y no podemos entrar a esta bendición que la Biblia le llama la gracia, el favor inmerecido de Dios, el favor que no merecemos, el favor de Dios que no merecemos hacia nosotros. No podemos caminar y entrar en esta gracia si no es a través de la fe, a través de la palabra, oír, meditar en la palabra. Así es que estamos siendo participantes de la naturaleza divina de Dios, manifestando sus promesas, apropiándonos de cada una de sus promesas que están descritas en la palabra. No solo la salvación para una vida eterna, pero de tener vida, de tener vigor, de tener relaciones exitosas, de tener una economía exitosa, de ser prósperos en todas las cosas que hacemos, de aprender a caminar en la autoridad de Dios, en la salud y el bienestar. Estamos siendo partícipes de la naturaleza de Dios si hacemos un examen y nos examinamos a nosotros mismos, valga la redundancia,
vamos a encontrar y vamos a saber qué tanto estamos siendo partícipes de la naturaleza divina de Dios, estamos manifestando la naturaleza divina de Dios en la medida en la que estemos caminando en cada una de las promesas que Cristo nos concedió, en su obra terminada, completa y perfecta, que el Padre nos dio en Cristo Jesús. Esto es muy importante porque si alguien está deseoso y anhelando que caminemos en cada promesa, es nuestro Dios y Padre, es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. La misma creación, dice Romanos 8, espera la manifestación de los hijos de Dios. La creación está ansiosa de que tú y yo estemos manifestando más y más la gloria del Señor. Dice, por medio de las cuales nos ha concedido preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Algo que te obstaculiza el poder apropiarte de lo que te ha sido concedido por gracia, para que entonces participes de la naturaleza de Dios, para que participes de lo mejor de Dios, de la vida abundante de Cristo, que Él nos concedió ya para vivir a la manera de Dios, es la corrupción, la concupiscencia, el pecado. No debemos permitirnos que el pecado se enseñoree de nosotros cuando nosotros nos sujetamos por voluntad propia al pecado. Es importantísimo. Pero dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, tenemos que ser diligentes. Mira, el camino de la bendición puede ser obstruido o puede ser llevado a otro lugar que no es el lugar de la bendición para participar de la naturaleza divina. El camino de la bendición puede verse obstaculizado cuando nosotros ignoramos la palabra, cuando nosotros permitimos a la incredulidad que se adueñe de nuestro corazón. Es decir, no creemos la palabra por falta de no conocer la palabra o por falta de entenderla correctamente. Así es que la ignorancia de la promesa, la negligencia por no ser para meditar y entender la palabra correctamente, impide que podamos caminar en la bendición de Dios. Pero también hay algo que puede obstaculizar o permitir que la bendición se alargue. Y esto es que no sea el tiempo de Dios. Por eso la Escritura dice que aquellos que perseveraron, que fueron pacientes, pudieron obtener la promesa. Es decir, no porque yo crea en algo que Dios me concedió por gracia, significa que me voy a poder apropiar de él ya, ahorita. No necesariamente, yo tengo que discernir los tiempos del Señor. Pero yo te pongo dos ejemplos. La salud de tu cuerpo, Dios quiere que sea ya. De ninguna manera Dios diseñó que tú tengas que esperarte 1 mes, 2 meses, 5 meses, 5 años. No, la salud es algo que tenemos que entender que Dios desea que venga de inmediato. Pero depende de que nosotros creamos, resistamos el mal. Pero por ejemplo, la prosperidad, el éxito, la economía, no necesariamente tiene que venir de inmediato, pero tiene que ser progresiva. En la medida en la que sembramos, vamos cosechando. En la medida en la que somos fieles en lo poco, seremos puestos sobre más. No es de Dios. La palabra no describe que un creyente crea que la bendición de Dios es hacerte multimillonario de la noche a la mañana. Si tú no tienes la capacidad de ser fiel en lo poco, de nada te va a servir ser multimillonario mañana. Es muy importante que lo entendamos. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay tiempo para todo. Pero entonces, ¿cómo opera esto? Bueno, tenemos que entender
que podemos movernos nosotros, es decir, responder positivamente a lo que Dios ya hizo a través de la fe. Pero también tenemos que entender que la fe tiene que armonizar con la sabiduría de Dios para entender los tiempos. Una mujer joven soltera o un hombre joven soltero que sabe que Dios lo ha llamado a formar una familia o a ella a formar una familia, pues sabe que no es de la noche a la mañana, que va a salir a la calle y va a agarrar cualquier persona para casarse con ella. Tiene que ser progresivo, pero en el tiempo y en el momento tiene que perseverar en la fe creyendo. Ahora, digamos que dijimos que la salud y el bienestar Dios quiere que lo vivamos y lo disfrutemos de inmediato, porque Dios no quiere que padezcamos enfermedad, porque ese es un estorbo muy grande para reinar en la vida. Pero si alguien tiene una dificultad para apropiarse, tiene que permanecer y perseverar y aprender de Dios. Y hay muchas otras cosas, pero ahorita vamos a ver cómo Dios puede causar que algo no se te dé, porque posiblemente te pueda hacer daño o porque no tienes un corazón correcto. Mira, te voy a poner un ejemplo, aunque ahorita lo vamos a ver claramente, pero ahorita te voy a poner un ejemplo muy rápido. Muchos años atrás, cuando yo trabajaba secularmente para una empresa, yo quería servir al Señor tiempo completo. Pero yo no predicaba todos los días. Pero yo no enseñaba todos los días. Pero yo no meditaba profundamente en la palabra todos los días. Tenía ciertas responsabilidades, adoraba y alababa al Señor, tenía ciertas cosas, pero en la palabra ahora, en el tiempo que estamos viviendo, me doy cuenta que lo que hacía era muy poco. Así es que si Dios hubiera permitido que yo hubiera dejado de trabajar para dedicarme 100% a la obra del Señor, me hubiera sobrado todo el tiempo del mundo y no hubiera sabido qué hacer, y a lo mejor hubiera dedicado mi tiempo a la distracción y a lo mejor no me hubiera hecho bien. Todo tiene que ser progresivo. Después vino lo que usted y yo ya sabemos, el tiempo difícil que pasamos del 2020 al 2022. Y ahí dice la Escritura que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y ahí ese tiempo, si pudiéramos decirlo así, nos bendijo grandemente porque nos permitió meditar la palabra, creer la palabra, vivir por la palabra, estar seguros en la palabra, y no solo eso, compartir la palabra y meditar profundamente la palabra más y más hasta hacerlo continuamente, día con día, día con día, día con día. Y aunque hoy en día ya no trabajo en lo particular para una empresa secular y ahora estoy involucrado en un negocio de familia, pero ahora estoy más que nunca preparado para servir al Señor tiempo completo, porque en mi corazón hay sueños y en mi mente he meditado suficiente. Y aunque todavía me falta mucho más y no podemos decir que sabemos todas las cosas, porque tenemos un Dios perfecto, pero nosotros no somos perfectos, pero caminamos hacia la perfección que es en Cristo Jesús. Pero hay muchas cosas que podemos emprender, como predicar, como enseñar, como escribir libros, como instruir. Algo que el Señor puso en nuestros corazones es formar obreros para que vayan a la mies, formar discípulos. Y hay tantas cosas que se pueden hacer cuando uno ha sido fiel en lo poco y ha sido fiel cuando Dios lo ha puesto sobre más, para poder hacer mucho más. Así es que todo es progresivo, pero Dios es sabio en lo que hace, y no significa que haya faltado fe, significa que faltaba tiempo, faltaba fidelidad, faltaba madurez. Pero hay algo muy interesante que podemos encontrar aquí en la segunda carta, del apóstol Pedro. Dice en el versículo 5, por esta razón, y fíjese cómo dice el apóstol Pedro, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a vuestra fe virtud. Voy a la versión Nueva Traducción Viviente. Estaba leyendo la traducción
de las Américas, pero déjeme le leo la traducción viviente, nueva traducción viviente. En vista de todo esto, debemos esforzarnos al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando en su fe. Recuerda que tú y yo respondemos positivamente a todo lo que Dios nos ha concedido por gracia a través de la fe. Nuestra fe es una manera positiva, o es la respuesta positiva de nosotros hacia Dios, porque Dios ya respondió, Dios ya se movió, Dios ya nos bendijo, Dios ya abrió los cielos y nos bendijo. Los cielos de los cielos en Cristo fueron abiertos, y con Cristo recibimos toda la bendición que nos ha sido dada para la vida y la piedad, y la promesa en la que estamos, o el pacto en el que estamos, fundamentado en las mejores promesas de Dios. En Cristo son todas las promesas sí, y todas las promesas de Dios amén. La promesa no acarrea tristeza, la promesa no trae maldición, la promesa es bendición. Por eso necesitamos aprender a discernir la promesa.